Hermanos, tenemos hoy día la última enseñanza de esta pequeña serie que hemos estado revisando, que se llama Sabiduría Práctica y la Soberanía de Dios. Hemos llegado finalmente a la conclusión de la visión respecto a la sabiduría que existía a través de los libros de Proverbios, Eclesiastés y Job. Y tenemos hoy día una tarea que es de largo aliento, no nos vamos a demorar tanto, pero que debiera completar de alguna manera la visión que nosotros tenemos respecto a la sabiduría. Si recuerdan bien, partimos hablando de la sabiduría con una pregunta que era ¿cómo se puede vivir una buena vida? ¿Se recuerda? Vimos una forma que se plasma esta buena vida a través de Proverbios, la cual nos dice, en resumidas cuentas, que si nosotros actuamos en sabiduría, vamos a vivir bien. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Y el libro de Proverbios nos llama de alguna manera a vivir esta vida considerando al Señor y temiendo al Señor para tomar buenas decisiones. Pasamos luego a Eclesiastés y Eclesiastés nos muestra una visión más sombría de la vida porque nos dice que a pesar de las buenas decisiones, aún así el impío va a ser prosperado y el justo no siempre le va a ir bien y hay una incertidumbre en la vida respecto a cosas que no podemos controlar. Pero él sigue concluyendo que a pesar de eso y de lo que no controlamos, sigue siendo un buen consejo actuar con sabiduría y temer al Señor, ¿cierto? Y llegamos a Job, un libro que es extenso y que no sé si tuvo la oportunidad de leerlo en estas 2 semanitas, pero Job nos plantea otra perspectiva porque Job nos parte hablando de un hombre del cual Dios mismo declara que es un hombre justo, un hombre que no tiene igual sobre la tierra, pero que aún así Dios ha determinado que le vaya mal. Y surge entonces esta gran pregunta que hemos intentado revisar, que es ¿por qué? Si este hombre realmente era un hombre justo y bueno, ¿por qué Dios permite que le sobrevengan tantas calamidades? El día de hoy vamos a ver una enseñanza que he titulado Una sabiduría superior y que de alguna manera nos va a llevar en un recorrido muy rápido en lo que pasa en Job. Acuérdense que vimos hasta el capítulo número 2, es decir, que nos quedan 40 capítulos para ver hoy día. Harto, ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido de alguna manera resumido de qué es lo que ocurre desde el capítulo 2 para que podamos entender ¿cuál es la visión de sabiduría que el autor nos está dejando a través de este libro y de todas las tragedias que le ocurren a Job? Desde el capítulo 3 tenemos una pequeña digo porque es un capítulo, queja de Job. Él sufre estas tragedias, pierde a sus hijos, pierde sus riquezas, pierde sus posesiones, pierde a sus criados, pierde la salud de su cuerpo. Y en el capítulo 3, Job se queja. Él maldice el día en el que nació. Él de alguna manera preferiría, ante lo que está viviendo, nunca haber nacido. Y marca un punto de inflexión en el libro de Job. Porque a pesar de que se nos narró que era un hombre justo e íntegro, dicho no por el autor nomás del libro, sino por Dios mismo en su declaración, nos encontramos ahora con un Job que comienza a quejarse. Y lo que sigue después es un relato no tanto más agradable, porque desde el capítulo 4 al 31 viene una serie de diálogos y discursos entre los amigos de Job y Job. Esto está marcado por tratar de responder la pregunta, ¿por qué sufre Job? Los amigos van a tratar de llevar a Job a una reflexión para que él sea capaz de darse cuenta que lo que le ha sobrevenido tiene una explicación. No sé si ustedes se recuerdan, pero la semana pasada yo les comenté que hay algo que está en la mente de los amigos de Job y es la teología de la retribución, ¿cierto? Ellos estaban seteados en su mente. Si tú haces bien, te va a ir, y si haces mal, te va a ir. Por lo tanto, lo que te ha ocurrido, Job, no es otra cosa sino el fruto de tu propia maldad.
Eso es lo que los amigos de Job, buenos amigos, ¿no?, comienzan a restregarle desde el capítulo 4 al 31. Y como una muestra de lo que ellos le dicen, tenemos el capítulo 4, versículos 7 al 9, donde Elifaz, uno de los amigos, le dice a Job: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. De manera muy similar, Zofar, otro amigo de Job, le dice en el capítulo 11, versículos 4 al 6: pues has dicho, mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Mas ¿quién diera que Dios hablara? Abriera sus labios contra ti, te declarara los secretos de la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Sabrías entonces que Dios olvida parte de tu iniquidad. Bildad, por otra parte, el tercer amigo, le dice en Job capítulo 7 del 3 al 7: ¿acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Estos textos y otros de toda esta sección entre el capítulo 4 y el 31 nos permiten apreciar qué es lo que los amigos de Job están viendo. ¿Qué es lo que ellos piensan respecto a toda esta situación? Y en términos resumidos, ellos, como les decía, sostienen esta teología de la retribución. Ellos están seguros de que Job no es este hombre justo que él dice ser. Ellos afirman con todo su ser que lo que Job vive no es sino el fruto de su propio pecado. Y ellos insisten y tratan de hacer reflexionar a Job en su propia sabiduría, de que él reconozca su pecado y se arrepienta. Porque según ellos, si él reconoce su pecado y su maldad, entonces se va a arrepentir y Dios le va a restaurar. Eso es muy resumido lo que ocurre. Como les decía, según ellos, los justos son recompensados y los impíos son castigados. La multitud de los sufrimientos y el castigo tremendo tiene que ser. No puede haber otra explicación sino la propia maldad de Job. Y de alguna manera esto parece que tiene sentido, ¿no? Porque parece que nosotros en la vida práctica muchas veces pensamos que lo que le ocurre al hombre es directa consecuencia de sus propios hechos. Eso nos dijo Proverbios, ¿o no? Proverbios nos dijo, si tú haces bien te va a ir bien, pero si obras con necedad entonces vas a ser quebrantado, ¿no? Y no está mal lo que dice Proverbios sin duda, pero hay una historia que también se puede ver desde otra perspectiva. Y aquí nosotros, aunque nos parezca lógico el pensamiento de los amigos de Job, entramos en conflicto con lo que la Biblia nos está declarando. Porque el mismo libro de Job parte diciéndonos que Job es un hombre, ¿cómo dice? Justo. ¿Y cómo más dice la Biblia? Que él es también recto. Por lo tanto, lo que vemos en estos capítulos es un conflicto entre este Job que ha llegado a un punto en que está sobrepasado por la multitud de su sufrimiento. Por eso de alguna manera se queja contra Dios. Pero no se queja solo contra Dios, sino que se queja contra sus amigos. Esos buenos amigos que en vez de inquirir y examinar, vienen a declarar juicio sobre Job y a establecer que lo que él vive es el fruto de su pecado. Job de alguna manera sostiene su rectitud y justicia. A cada reclamación, Job levanta un argumento y él sostiene que ha sido acusado injustamente. Recuerden ustedes que
él está en un diálogo con sus amigos, pero él no tiene esta visión de lo que ocurría en el cielo, ¿sí? Job no está viendo lo que se gestó en los cielos. Y los amigos de Job no son capaces de entender las palabras que Dios habló en el cielo. Por lo tanto, ellos están enfrascados en una disputa o en un tratar de hacer entender al otro que cada uno, según su sabiduría, está reclamando lo que verdaderamente ha ocurrido. ¿Qué es lo que dice Job? Job en el capítulo 13, versículos del 1 al 10 dice así: He aquí, todo esto han visto mis ojos, lo he escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. No soy menos que vosotros, pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Oíd, os ruego mi razonamiento, y prestad atención a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis por Él lo que es engañoso? ¿Mostraréis por Él parcialidad? ¿Contenderéis por Dios? ¿Os irá bien cuando Él os escudriñe? ¿O le engañaréis como se engaña a un hombre? Ciertamente Él os reprenderá si en secreto mostráis parcialidad. Los amigos de Job sostienen una posición a lo largo del libro. Job es injusto y está pagando por su pecado. Job mantiene otra posición y debido a las presiones, él sostiene. ¿Qué sostiene? Que Dios no gobierna el mundo con justicia o que derechamente Dios es injusto. La presión en este hombre recto lo doblega y la frustración de no entender el porqué de su sufrimiento lo lleva a encarar a Dios. Y para Job pueden existir solamente dos conclusiones. Los amigos de Job dicen: Dios gobierna el mundo con justicia. Y bajo esa premisa, que no es errada, pero está no completa en la visión de ellos, bajo esa premisa, el justo es recompensado y el impío es castigado. Y Job, al ver eso, dice: ciertamente Dios es justo en su forma de obrar, pero hay algo que no tiene sentido acá, porque Dios conmigo está obrando injusticia. Esa es su reclamación. Y se pone interesante la conversación y el diálogo, porque nos muestra de alguna manera cómo el hombre suele ver y resumir el carácter de Dios desde un prisma que es humano. De nuevo, ellos no estaban viendo la película completa porque no tenían acceso ni derecho a ver lo que en el cielo se estaba gestando. Y desde esa posición ellos hablan. Pero miren lo que dice Job también. En el capítulo 9, versículos 16 al 22. Dice: si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz, porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, he aquí, Él es todopoderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo, Él destruye al inocente y al malvado. ¿Se dan cuenta cómo él termina poniendo en tela de juicio el carácter justo de Dios? Eso es lo que Job nos está mostrando. Vamos a ver hacia el final cómo la sabiduría está escrita de manera transversal a lo largo de este relato. Pero por ahora hay una acusación que se levanta contra Dios de parte de Job, porque él lo acusa de injusticia. En medio de este clímax de las discusiones aparece un cuarto amigo en el capítulo 32 que se llama Eliú, que es particular su aparición porque de nuevo la Biblia no nos dice de dónde era ni de qué tierra venía, no se nos da antecedentes de él ni de su familia, solamente como un distintivo se nos muestra que Eliú era un nombre hebreo o israelita, si lo queremos llamar así.
pero tampoco la Biblia nos dice más allá. Sin embargo, la forma en que Eliú entra a la discusión es diferente. Porque distinto a lo que hicieron sus amigos, que fue enjuiciar a Job y de alguna manera tratarlo de hacerlo entender su pecado, Eliú no va a atacar tan directamente a Job, sino que se va a dedicar a defender el carácter justo de Dios. Y Eliú parte diciendo en el capítulo 32, versículos 11 al 14, él dice: he aquí, esperé vuestras palabras, escuché vuestros argumentos mientras buscabais qué decir. Os presté además mucha atención. He aquí no hubo ninguno que refutara a Job, ninguno de vosotros que respondiera a sus palabras. No digáis: hemos hallado sabiduría, Dios lo derrotará, no el hombre. Pero él no ha dirigido sus palabras contra mí, ni yo le responderé con vuestros argumentos. Él parte echando por tierra la sabiduría que los amigos de Job creían tener. Él les dice: ustedes han argumentado por muchísimo tiempo, por varios días, para nosotros por cerca de 20 y tantos capítulos. Ellos argumentaron contra Job y no lograron hacer reflexionar a Job, ni lograron echar por tierra los argumentos de Job. Él entonces pasa a defender la justicia de Dios y en el capítulo 34 nos dice: por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Ciertamente, Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Se acuerdan que Job está diciendo: Dios me está injustamente atacando? Eliú está diciendo: no, Dios no es alguien que va a torcer la justicia. Él está defendiendo la rectitud de Dios. Pero no es lo único que hace. Porque además también Eliú nos está diciendo en el capítulo 35. Entonces continuó Eliú y dijo: ¿piensas que esto es justo? Dicen: mi justicia es más que la de Dios. Porque dices: ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Esto viene en el razonamiento de Job. De alguna manera se asemeja a lo que vimos en Eclesiastés, ¿se acuerdan o no? Job llega a decir: bueno, ¿y qué saco al final con vivir una vida recta y justa si Dios de todas maneras va a castigarme? Y Eliú a eso le está contestando. Y él dice desde el versículo 4: yo te daré razones y a tus amigos contigo. Mira los cielos y ve. Contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es maldad, y para un hijo de hombre tu justicia. Eliú le está diciendo: mira, Job, tu perspectiva respecto a lo que está viviendo está equivocada. Porque al final, si lo que tú planteas es que no vale la pena vivir esta vida justa, yo te digo que si pecas, Dios no se ve afectado, y si tú haces el bien, tampoco le sirve a Dios. Eliú nos está introduciendo, hermanos, a lo que es una perspectiva más elevada de la discusión. Hay un diálogo entre hombres que según su sabiduría están tratando de desvelar este misterio del por qué Job está sufriendo. Pero Eliú nos ayuda a mirar que hay algo mucho más grande en la escena, otra mirada, otra forma de ver las cosas. Y esto, como un paréntesis, es importante para nosotros. Porque nosotros tendemos a pensar a veces en nuestra religiosidad que nuestra bondad o nuestra piedad de alguna manera va a añadir algo al carácter de Dios. Y la verdad es que lo único que hace, si es que lo hacemos rectamente, es que Dios sea honrado y glorificado. Pero no cambia la esencia de quién es Dios. Si usted y yo nos santificamos, si usted y yo hacemos lo que es recto, si usted y yo vivimos de forma piadosa, en nada el carácter de Dios es aumentado. Él ya es justo, ya es santo, ya es misericordioso y bueno. Nosotros no vamos a añadir. Por lo tanto, Eliú nos hace reflexionar. ¿Quién se ve favorecido cuando el pueblo de Dios obra de manera recta? ¿Quién se ve favorecido? El mismo pueblo de Dios. Hermano, ¿no se ven nuestras familias favorecidas cuando somos hombres de carácter templado? Los que hay, yo no soy tan templado, pero... ¿Sí o no?
Cuando hay sabiduría en nuestras palabras y en nuestra forma de obrar, ¿no son los que están alrededor nuestros los que se ven favorecidos? Hermanos, y cuando pecamos, ¿a quién afecta ese pecado? No afecta a nadie más que a nosotros y a los que tenemos alrededor. Pero Dios, en su santidad y en su magnificencia, no se ve alterado ni por lo bueno que hagamos, ni por lo malo que nosotros hagamos. ¿Se entiende? Y fíjense que llegamos al capítulo 37 y todavía no se responde la pregunta ¿por qué Job está sufriendo? De hecho, Eliú entra en escena y comienza a hablar y no responde la pregunta. Pero aunque no responde la pregunta de por qué Job está sufriendo, está seguro de que las acusaciones de Job contra Dios son infundadas. Y eso es algo que nosotros queremos considerar. Termina esta sección de los diálogos y Job de alguna manera pasa de sus amigos. En el capítulo 35 él dice, ¿quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Él dice, no voy a dialogar más con ustedes. Ustedes no han respondido a mi pregunta ni han sido consoladores para mí. Ahora yo le exijo a Dios que Dios me responda. Él, de alguna manera osada y poco prudente para lo que debiéramos ser, quiere hacer que Dios se involucre en esta discusión. Fíjense qué llamativo que hasta este capítulo Dios, salvo lo que dijo al inicio, que Job era un hombre justo, Dios no ha dicho nada más durante toda la discusión. Y yo le decía la otra vez que parece ser curioso, aunque no es una regla, que muchas veces cuando estamos en sufrimiento, Dios parece a veces guardar silencio, ¿no? ¿Le ha pasado, no? ¿O usted sufre, va a orar y Dios le da toda la explicación al tiro? Parece no ser así. Pero esto tiene algo que decirnos a nosotros. Y la respuesta de Dios cuando entra en juego es curiosa. Porque entre el capítulo 38 y el 41 Dios responde a Job. Y Dios le responde desde un torbellino y lo lleva a pensar en la creación de la tierra. Lo lleva a reflexionar acerca de los límites del mar. Le habla respecto al orden de las cosas en la tierra. Lo hace reflexionar acerca de su corta vida respecto a la antigüedad que tiene la creación. Le habla sobre las estrellas y su orden. Lo desafía respecto al conocimiento de los hábitos de reproducción de los animales. Lo lleva a ver la grandeza de otros animales. Incluso Dios le comenta del Behemoth y el Leviatán. Dos animales que algunos dicen que era un hipopótamo y un cocodrilo, pero no está definido. Lo que sí nos dice la Biblia es que son dos animales majestuosos, grandes y dignos de temer. Y Dios se posiciona como aquel que los creó y que los maneja. Fíjense que la respuesta de Dios es como extraña. Porque Dios no le está respondiendo a Job lo que él quiere saber. Si Job hay algo que quiere saber en todo esto es por qué rayos él está sufriendo. Él se conoce justo. Él sabe que lo que vive no es consecuencia de su pecado. Y la misma Biblia nos declara a nosotros que él no es un hombre pecador. Pero qué curioso es que cuando Dios entra en escena no le responde esta pregunta. Yo imagino en parte la frustración de Job, ¿no? O sea, por un lado, qué tremendo que Dios se digne a hablarle a un hombre que lo ha llamado así. Pero qué frustrante es que la respuesta de Dios no es para nada lo que él quería escuchar. Dios desafía la sabiduría de Job. En el capítulo 40, versículos 1 y 2 le dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Y sigue argumentando Dios. Y después en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo le dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Aquí sí Dios se está respondiendo. Y Dios de alguna manera le está diciendo, a ver, Job, en buen chileno, amáchate. Ponte los pantalones.
Me estás acusando a mí de injusticia, entonces ahora tú me vas a responder a mí. Y Dios comienza a darle una serie de declaraciones. ¿Por qué? Porque Job efectivamente, en su sufrimiento y en su frustración, se había ido contra Dios. Y la respuesta de Dios tiene dos componentes que son importantes de que miremos. Primero, es una respuesta contundente, pero también es desconcertante. Es contundente porque la respuesta de Dios nos lleva a meditar. Y es como si Dios le dijera, ¿así que eres sabio? Por eso cuestionas mi justicia, que es lo que Job estaba haciendo. Entonces dime cómo formé el universo, dime cómo se sostienen los límites del mar, dime cómo puse las estrellas, cómo las sostengo, cómo los animales hacen esto. Y eso es el diálogo en el que Dios mete a Job. Y fíjense que esto tiene una particularidad. Porque a la luz de la grandeza del Creador, cuando declara todo esto, le pregunta, al final, ¿quién eres tú para cuestionar? Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está aplacando en este punto la soberbia de Job, mostrándole quién es Él. Dios es infinitamente más grande, infinitamente más sabio, más poderoso, como para que un hombre cualquiera, a pesar de que es un hombre ejemplar, venga a enjuiciarlo a Él. Por lo tanto, la respuesta de Dios no va directamente a la pregunta que Job tiene, sino que va a aplacar el orgullo que sostiene la pregunta de Job. ¿Se entiende, no? A través de todo lo que Job dijo, había un pensamiento transversal que sostenía su causa. Y esto es la soberanía de Dios actuando. Job entendía eso. A pesar de que veía, según él, cierta injusticia de parte de Dios, él entendía que Dios es soberano. Job entendió que no le podía estar sucediendo algo lejos de la soberanía de Dios y por eso se queja contra Dios. Porque él sabe que al final nada le puede ocurrir si por último Dios no lo ha permitido. Miren qué sabio era Job en esto, a pesar de su necedad, pero miren qué clever era para reconocer esto. Él sabía que nada podía estarle ocurriendo si Dios no lo había permitido. En segundo lugar, la respuesta es desconcertante, como les decía, porque no responde a la pregunta. Humilla a Job. Le hace ver su condición humana, finita, imperfecta y limitada. ¿Qué responde Job a esto? Capítulo 42 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. La respuesta de Job, que hay una canción de esto, es tremenda. Porque él detiene inmediatamente su causa. Él deja de contender con Dios. No por haber tenido la respuesta que buscaba, sino por darse cuenta quién es Dios y quién es Él. Y esto, hermanos, es una lección tremenda, porque él reconoce la soberanía de Dios, él reconoce que Dios es sabio, él reconoce su propia ignorancia y se da cuenta que Dios es infinitamente superior. ¿Cuál era el resultado de esto? Su humillación y su arrepentimiento. Esto es lo que nos debiera hacer reflexionar a nosotros. El libro de Job termina sin responder esta pregunta. No tenemos ningún indicio del por qué Dios quiso hacer pasar por este sufrimiento. Nosotros tenemos una visión de afuera y vemos lo que Dios dijo al inicio y vemos cómo concluye la historia. Pero no tenemos ningún registro en el cual Dios le haya dicho a Job, como nosotros solemos pensar a veces, no, es que Dios quería forjar tu carácter.
No, hermano, si Dios te va a fortalecer de esto, vas a salir un campeón de esta prueba. Eso es. Alguien dice por ahí, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Pero la verdad es que no hay respuesta de eso. No hay respuesta. Dios está poniendo en su lugar a Job. Dios está callando la necedad de este hombre. Dios lo está poniendo en la perspectiva correcta. Él es hombre y Dios es Dios. No hay forma, hermanos míos, en que nosotros podamos contender contra Dios. Somos rápidos a veces para enjuiciar a Dios, ¿o no? Somos necios en pedirle explicaciones. Somos faltos de fe al desconfiar en su soberanía. Y somos ingratos porque se nos olvida rápidamente todas las veces que Dios nos ha sostenido para atrás, ¿o no? Y de manera descarada, por no decir tonta, nos paramos a veces y plantamos cara delante de Dios y comenzamos a decirle, ya, pues, muéstrame por qué. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Fíjense que el argumento que Pablo usa en Romanos, cuando está hablando de la elección soberana de Dios, Pablo no responde el por qué Dios elige. Pablo dice, ¿y quién es el barro para decirle al alfarero qué va a hacer con su material? Él responde de la misma manera. Somos hombres, somos finitos y limitados, y Dios es Dios. Es decir, no hay manera en que nosotros contendamos justamente con Dios, en que le hagamos nosotros entrar en razón a Él. Hermanos, ¿acaso podemos nosotros enseñar a Dios cómo guiar nuestra vida? ¿Acaso nosotros le vamos a decir cómo traer justicia a la tierra? ¿Acaso nosotros le vamos a decir a Dios cómo debe premiar o castigar? ¿O nosotros le vamos a enseñar cómo es la vida que debemos vivir nosotros y los que nos rodean, o no? Porque aunque nosotros digamos que no ahora, nuestra forma de actuar muchas veces dice que sí. Que nosotros le vamos a enseñar a Dios. ¿Y saben cómo lo hacemos? Nos amargamos por las circunstancias que nos rodean. Se nos olvida que Dios es soberano. Deseamos venganza contra quienes consideramos que nos han ofendido. Y se nos olvida que Dios es la justicia, ¿no? Nos gastamos, nos cansamos, nos frustramos por alcanzar aquello que no tenemos. Y olvidamos que Dios es el que cada uno le da lo que a Él le place entregar. Entonces, en la práctica, hermanos, aunque no declaramos con nuestros labios necesariamente que enjuiciamos a Dios, con nuestros hechos muchas veces lo hacemos. Y eso es algo de lo que debemos reflexionar, porque la teología que creemos y que declaramos nosotros respecto a la soberanía de Dios, respecto a que Él es bueno, sabio, justo y misericordioso, tiene una aplicación práctica. Y esa aplicación práctica debiera ser el día a día de cada uno de nosotros, hermanos. A través del relato de Job nosotros podemos ver esta necedad del hombre que se levanta a discutir contra Dios. Y Dios es tan alto que ni siquiera entra a responderle la pregunta que él tiene. Él le muestra simplemente quién es Él. ¿Se acuerdan cuando Moisés es enviado a sacar al pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan o no? Cuando él le dice, pero ¿qué le digo a mis hermanos si me dicen quién me envió? ¿Qué le dice Dios? Diles que yo soy te envió. ¿Qué más explicación te puedo dar? Yo soy Dios. Eso le dijo él. Yo soy Dios. El único Dios verdadero. No hay otro Dios. Diles que ese Dios te envió. Entonces todo esto debiera ayudarnos a nosotros a bajar los humos de la forma en que vivimos. Cuando nosotros, hermanos, elegimos no obedecer a Dios en cosas tan básicas, voy a ser general porque ejemplos hay muchísimos, tan básicas como congregarnos, cómo perdonar, cómo ser misericordiosos, cómo obrar justicia y tantos otros ejemplos que tenemos. Cuando nosotros elegimos no hacerlo, es como si estuviéramos enjuiciando a Dios. Es como si le estuviéramos diciendo en realidad, gracias por tu consejo, pero mi sabiduría es mayor. Y en eso hay necedad, ¿o no? Dios después de eso viene
y habla contra los amigos de Job. Y fíjense lo que él dice desde el versículo 7 del capítulo 42. Dice, sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job y que Job se humilló, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque habéis hablado de mí lo que es recto. No habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita, y Bildad suita, y Sofar naamatita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Por más de 25 capítulos criticaron a Job y lo enjuiciaron. Y le dijeron, esto no es sino fruto de tu pecado. Y Job defendió su causa. ¿Y saben qué pasó al final? Que Dios vindicó la causa de Job. Porque aplacó su ira y lo humilló en su posición de ser un simple mortal. Pero sí sabía Dios que lo que le había acontecido no era por causa de su pecado. Era porque Él había determinado que viviera ese sufrimiento. Usted sabe lo que dice el Salmo 37, ¿no? Salmo 37 parte diciendo, no te impacientes a causa del que obra injustamente. Y se extiende como hasta el versículo 10 o 12 diciendo, refrénate de hacer mal, refrénate de hacer justicia, ten cuidado con lo que vas a hacer. Encomienda tu causa al Señor y Él te oirá y Él va a traer a luz tu justicia. Es un buen consejo, ¿no? Porque al final es Dios, hermanos míos, quien debe juzgar todas las cosas. Dios se levanta contra los amigos de Job porque ellos no obraron rectamente, porque ellos fueron jueces de su amigo. Ellos hicieron lo que podríamos llamar un juicio de valor. Ellos trataron de enjuiciar el corazón de Job, pero ellos no sabían lo que había en el corazón de Job. Dios sí lo sabía. Yo me pregunto, ¿nos hemos visto en eso a veces o no? ¿No somos nosotros muchas veces como esos amigos de Job? Que vemos algo y decimos, si no lo decimos en voz alta, decimos en nuestra mente, uy, algo debe haber hecho este hermanito para que le esté yendo así. ¿O no? Digamos la verdad. Uy, algún pecadito tiene esta persona que lo llevó a estar así. Y puede ser, hermanos, que en la práctica muchas de las cosas que nosotros vivamos sean consecuencia directa de nuestros pecados, pero no siempre es así. No siempre es así. Y la historia nos muestra cómo distintas personas han tenido que enfrentar dificultades aun cuando estaban haciendo lo que es recto delante de Dios. Nuestro corazón es peligroso porque maquinamos, elucubramos, tramamos, meditamos como los amigos de Job, porque tenemos una necesidad de control y de tener la respuesta a todas las cosas. Eso es soberbia, hermanos. Eso fue lo que gatilló el engaño de Adán y Eva en Edén, ¿no? No fue simplemente desobedecer un mandamiento. Fue que Satanás les dijo, definan ustedes lo que está bien y lo que está mal. Ustedes sean como Dios. Por eso era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que Dios termina castigando. Porque el hombre no tiene forma de llegar a ser igual a Dios como para enseñarle a Él lo que es bueno y malo y lo que es recto y lo que no es, hermanos. La Escritura nos deja amplio testimonio de cómo debiera un cristiano comportarse, ¿no? Por lo tanto, nosotros debiéramos ser los primeros en llegar a la Escritura y decir, sí, Señor, voy a obedecer. Porque es una muestra de que al final estamos reconociendo la grandeza de Dios y la soberanía y su sabiduría y su justicia y su bondad antes que la nuestra. Quizá uno de los ejemplos más comunes. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve y cuéntaselo a todo el mundo. ¿No? Ve y públicalo en el Facebook. Yo amo a Dios porque me ama, no como otros hermanos.
¿Qué dice la Escritura? Ve y habla con esa persona. Y cuando nosotros elegimos no hacerlo así, estamos desechando el consejo de Dios. Y nos vemos reflejados en las páginas de este libro que es Job. Hermanos y hermanas, no olvidemos que hay un Dios que reina sobre todo lo creado y que su dominio no se ve mermado ni afectado por nada ni nadie jamás. No somos nosotros los que doblegamos a Dios. ¿Qué nos muestra todo esto hacia el final? Que hay una sabiduría que obra para la gloria de Dios. Fíjense que entre los versículos 10 y 17 pasa algo curioso. Esto ya es el cierre de Job. Porque dice la Escritura que el Señor restauró el bienestar a Job y le dio hijos e hijas nuevos y multiplicó en gran manera ahora las posesiones que tenía Job. Y aquí hay una primera lectura que nosotros podríamos hacer, depende cómo usted lo mire. Pero yo conversaba con mi esposa y decía, medio consuelo, si perder un hijo no es reemplazable, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo Dios difícilmente es decirle a Job, toma, te paso hijos nuevos, ya deja de sufrir. Porque no es reemplazable una persona, ¿no? Por lo tanto, no es esto lo que Dios busca. Pero sí hay algo que Dios está mostrando a los ojos de todos los que estaban alrededor de Job. Y es que Dios está vindicando la justicia de Job a los ojos de los hombres. Porque para los ojos de todos los que estaban alrededor, Job era culpable de pecado, por eso estaba sufriendo. ¿Sí o no? Ellos no vieron lo que nosotros estamos viendo, ni están leyendo la historia como nosotros la leemos. Ellos creían en esta teología de la retribución. Le va mal, hizo algo malo. Listo, ese era su juicio. Pero Dios restaura a Job como una muestra delante de los hombres, por amor a Job, de que el favor suyo sí estaba sobre la vida de Job. Eso es lo que busca esta restauración. No busca reemplazar simplemente lo que él había perdido. Él está mostrando a los ojos de los demás que su siervo Job es justo e íntegro, tal como él lo había dicho. ¿No dice eso el Salmo 37, no? Que Dios va a hacer resplandecer nuestra justicia. Por eso Dios nos dice tanto a lo largo de la Escritura, oye, deja de ir en contra de tu hermano, deja de pelear, deja de ir a luchar, deja de meterte tú a hacer justicia, déjamelo a mí. Porque al final Dios sabe cómo luchar nuestras causas. ¿Lo vemos o no? Dice la Escritura también que al que se exalta será, pero al que se humilla, fíjese que dice la Escritura, al que se humilla, Dios lo exaltará. No está diciendo se va a autoexaltar. La Escritura nos habla muchísimo, hermanos míos, de cómo nuestras causas deben ser puestas delante de Él para que Él obre. Porque Dios es sabio para orar de manera justa y de manera que no destruye, sino que edifica. Pero nosotros somos mandados a hacer, hermano, para destruir la buena creación de Dios. ¿Qué otras lecciones nos deja Job? Nos deja la lección de que el relato de Job clama por un mediador justo entre Dios y Job en su miseria. Los amigos de Job se presentan delante de él y lejos de ser buenos consoladores, añaden más aflicción a Job. Él termina diciéndole, oye, cállense, de verdad no los quiero escuchar más. No están consolándome, me están acusando de algo que no he hecho, no quiero oírlos más. Eso es lo que, parafraseando, Job les está diciendo. Ellos no fueron a abogar por Job ante Dios. No fueron a rogarle al Señor que tuviera misericordia con su hermano Job. Ellos fueron a enjuiciarlo. Y Job en su frustración se ve limitado de poder llegar a Dios. Él dice, quiera Dios responderme. Ojalá el Señor se acerque y me dé explicaciones de lo que estoy viviendo. Y es una realidad terrible. Pero nosotros, hermanos míos, hoy día vivimos en otra perspectiva. Y eso es algo maravilloso. Porque la Escritura nos testifica que hoy día usted y yo tenemos otro mediador. Un mediador perfecto. Uno que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Y eso es maravilloso. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos míos, miramos a Job y vemos su frustración de lo que vivió, siendo un hombre justo. Hasta que Dios viene y aplaca y exalta, aplaca su orgullo y exalta, ¿cierto?, quién era Job, un siervo justo. Y nosotros nos vemos hoy día acá, año 2024, como somos nosotros. Y aún así le tratamos de echar la cuerpa a Dios, ¿cierto? A ver si Dios va a ceder. Hermano, y no comprendemos que tenemos otra forma de llegar al Padre y de ver nuestras causas. ¿Por qué peleamos con nuestra fuerza? ¿Por qué nos gastamos, hermano? ¿Por qué hervimos en nuestra sangre, en nuestra carne? ¿Por qué? Si tenemos un mediador excelente, ¿o no? La Escritura dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque experimentó la debilidad de la carne humana, ¿o no? Y que intercede por nosotros de una manera mucho más excelente. Ahora no estamos en este planteamiento de Job, ¿cómo llego a Dios? La Escritura dice, oye, entra libremente al trono de la gracia. Dobla tus rodillas y puedes orar y Dios te va a escuchar. Y más encima, si no sabes qué decir, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y si más encima no sabes cómo, el Hijo va a estar a la diestra del Padre intercediendo por ti. Hermano, nuestra condición es mucho más gloriosa, es mucho mejor. Lo que quiere decir que debiese ser nuestra respuesta por lo menos a la altura de lo que Job hizo. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job cuando Dios lo confrontó? Se humilló y no solo se humilló, él se arrepintió. Quiero decir con esto, hermanos, que esa debiera ser la base para nosotros. Ese debiera ser el punto de partida. Job no tenía este intercesor, no tenía el Espíritu de Dios viviendo en él, no tenía claridad de cómo el Evangelio ha obrado en favor de la redención del hombre. Pero nosotros sí. Conocemos la historia de la redención, conocemos los méritos de Cristo. Vamos a celebrar hoy día Santa Cena como una memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y además el Espíritu de Dios mora en nosotros y además tenemos intercesor, hermano. ¿Qué excusa tenemos entonces para no obrar conforme lo que Dios nos está pidiendo? No hay excusa, ¿no? Y eso debiera hacernos meditar mucho respecto a lo que vivimos. Somos buenos para preguntarle a Dios por qué y no siempre es necesario. ¿Qué más nos ayuda? Con esto voy terminando. Hay una pregunta que pudiéramos hacer y que debiéramos hacer a la luz de lo que la misma Biblia nos muestra. ¿Y qué si el sufrimiento de Job fue para la gloria de Dios? Porque Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y usted podría decirme, pero ¿cómo esto va a servir para la gloria de Dios? Primero, porque al final de todo este libro se nos muestra que Dios es glorificado en el reconocimiento de su justicia. Si hay algo que pasa hacia el final de Job es que se muestra efectivamente que Dios siempre ha sido justo, ¿o no? Segundo, porque sin este sufrimiento Job no habría conocido la profundidad de Dios. Y eso es muy importante. Hermanos, una cosa es tener en la mente lo que debemos hacer frente a las circunstancias y otra muy distinta es honrar y glorificar a Dios cuando estamos viviendo esas dificultades. En eso es glorificado el Señor. Y tercero, porque la Biblia nos muestra evidencia de que hay cosas que son inexplicables, que producen sufrimiento y que Dios las permite para su gloria. Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Usted debería decir así, lo vi. Teología de la retribución. ¿Le está yendo mal? Entonces pecó. Y los discípulos van y le dicen, Señor, ¿quién pecó? Y Jesús les dice, ni este ni sus padres, sino que este es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la explicación.
Jesús no entra a decirle, sí, mira, en verdad es que bueno, sacrificamos a este pobre ciego para que al final le fuera bien, pero es por un bien mayor. Él está diciendo, las obras de Dios son manifiestas en Él. Y esa es la explicación al sufrimiento, hermano. Y esa es una forma en que Dios es glorificado. Cuando Él puede obrar en la vida del hombre. Se lo decía la otra vez, Jim Elliot, un misionero, empezando su ministerio después de años de tratar de contactar a la tribu, llegan, se juntan con ellos y mueren en la primera reunión. ¿En qué es glorificado Dios en eso? Bueno, el fruto se vio con los años después. ¿Acaso toda la miseria del hombre es causa de su propio pecado? La respuesta a la luz de Job debería ser no toda miseria. Y estas son preguntas para que reflexionemos. ¿Acaso no conocemos con mucha más profundidad el consuelo de Dios en medio de una tragedia? ¿Acaso no experimentamos realmente la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento? ¿Acaso no palpamos esa verdadera paz que viene de Dios cuando enfrentamos la dificultad? Dígame, ninguno de nosotros sería capaz de entender que Dios realmente vela por nuestra causa si no lo dejáramos a Él velar por nuestras causas. Pero si somos buenos para meter las manos, entonces difícilmente vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer. ¿Amén? Finalmente, y con esto termino ahora sí, Job completa nuestra mirada de la sabiduría que viene de Dios. Yo les dije lo que hace Proverbios. Proverbios nos dice, obra bien y te va a ir bien. Y está bien, en general está bien. Eclesiastés nos muestra el lado pesimista. Pero Job completó nuestra mirada de la sabiduría. Porque nos muestra que más allá de la sabiduría a la que los seres humanos podemos aspirar, hay una sabiduría más elevada, que es la sabiduría de Dios, que va a obrar de maneras que nosotros no parecen tener lógica, pero van a terminar siendo algo bueno. Y el cuestionamiento final respecto a la sabiduría es esto. Hermanos, ¿vamos a confiar en nuestra sabiduría o vamos a confiar en Dios y en su sabiduría? ¿Vamos a vivir en los parámetros de lo que nosotros pensamos que es sabio o vamos a humillarnos y vamos a confiar que cada una de las cosas que están ocurriendo están bajo el control y la soberanía de Dios? Ese es el desafío para nosotros. Esa es la búsqueda de la sabiduría, hermanos, y de tener una buena vida. La Biblia nos dice que Job termina sus días en bendición. Se humilló y reconoció. Se dio cuenta que al final él tenía que depender de Dios. Y yo me pregunto si nosotros hoy día estamos dispuestos a depender de Dios en todas las cosas, hermano. Porque nuestra vida va a ser difícil y va a tener momentos amargos. Pero si no confiamos en que Dios va a velar por nosotros y en que es un Dios amoroso, entonces estamos creyendo de verdad otro evangelio. Romanos 8:28, usted lo sabe. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas sirven ¿para qué? Algunas cosas. Hay un apéndice ahí que dice ni las enfermedades, ni los accidentes, ni las peleas matrimoniales, ¿cierto? Ni las dificultades con otros hermanos, ni las traiciones, no, todo eso no sirve para bien. La Biblia dice, todas las cosas sirven para bien. ¿Por qué? Porque Dios está en control, pues, hermano. Él sigue siendo soberano. Entonces, hermano mío, ¿se va a humillar o va a seguir luchando por su fuerza? Creo que no hay mejor forma de terminar esta serie pequeña de la sabiduría. Hay mucho más que ver, sin duda. No hemos tratado ni siquiera de raspar la punta del iceberg, como se dice. Pero sí esto debiera ponernos en perspectiva respecto a cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. Acuérdense que hace unos años, yo lo recuerdo bien porque me tocó predicar justo antes del estallido social y de la pandemia. Y yo me acuerdo, lo tengo grabado acá en mi mente, que yo dije, Dios puede hacer que las cosas cambien de un día para otro, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y 2 domingos después ya no nos podíamos congregar. Y las cosas cambian de repente. Y vienen momentos de aflicción, de dificultad, y nosotros, hermanos, no sabemos lo que va a venir. Pero yo lo quiero animar a que usted ponga toda su confianza y su esperanza en el Señor. Porque yo le puedo fallar, la persona que tiene al lado le puede fallar, pero el Señor jamás va a defraudarnos.
Y aunque las cosas no se hagan como nosotros pensamos que se tienen que hacer, al final la gloria de Dios se va a mostrar, su sabiduría va a quedar expuesta y Él va a ordenar todo lo que tiene que hacer. Amén. Así que mi consejo es, no se apresure a destruir aquello que Dios está tratando de levantar. Dele espacio al Señor y deje que el Señor obre.